Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar del temazo universal, de la pregunta fundamental, una de las tantas preguntas fundamentales como es ¿por qué enfermamos? Incluso el propio paciente cuando se enferma dice ¿por qué a mí? Lo toma de sorpresa, no la espera la enfermedad, en general. Otros viven clamando por alguna enfermedad, pero en general es ¿por qué a mí? Para este tema sobre psicosomatología, psicoanálisis, he invitado a la licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomatología. Hace muchos años que investiga este tema tan fundamental y ha estudiado mucho al doctor Weizsäcker, médico alemán poco conocido, fundador de la psicosomatología, para mi gusto. Mucha gente ha hablado de psicosomática, de la enfermedad como una enfermedad psicofísica. Siempre, para mí, el estímulo es psíquico y se refleja en el cuerpo, lo no hablado, lo no dicho, lo reprimido. Para eso está el psicoanálisis, para poder poner en la conciencia todo aquello que está silenciado por el sujeto y aparece en el cuerpo, porque el cuerpo es el inconsciente. No solo lo representa, es el inconsciente. Creo que hablábamos el programa anterior que poco mandan los médicos clínicos o derivan al psicoanalista, no psicoterapia, psicoanálisis, investigación del inconsciente, porque el cuerpo es el inconsciente. Luego de la pausa comercial, vamos al encuentro con nuestra invitada de hoy, la licenciada Dorit Bush. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Hola Dorit, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Con estos problemas tecnológicos de la nueva relación, ¿qué vamos a hacer? Y sí, es así, es así. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Yo muy contenta, muy contenta de poder participar contigo en una de estas conversaciones que siempre cuando puedo escucho en el programa tuyo de actualidad y psicoanálisis y siempre traes conversaciones tan interesantes. Ahora vamos a hablar de Dorit Bush, vamos a hacer un diálogo, vos sabés lo que es un diálogo, Sí, entre la pregunta del millón, sí. ¿por qué enfermamos? Hablamos con Dorit Bush, como les dije, psicoanalista, especialista en psicosomatología. Dale, ¿por qué enfermamos, Dorit? ¿Por qué enfermamos? Tenés que aclarar un poquitito por qué psicosomatología, porque... No, vamos a hablar de por qué enfermamos. ¿Por qué enfermamos? Bueno, vos sabés Sí. que yo trabajo hace muchísimos años con el doctor Luis Chiosa, que él ha escrito un libro que tiene este título, ¿Por qué enfermamos?, que es un libro que se ha traducido a varios idiomas, que es muy conocido, ¿no? Y bueno, y entonces... Mira, te digo, Dorit, para tu conocimiento, el doctor Luis Chiosa viene siempre a este programa. Yo lo sé, Así que sí. yo quiero saber
tu idea acerca de por qué? Bueno, mi idea y lo que yo te quería también conversar y comentar es todo lo que yo he leído y trabajado con las ideas del doctor Victor von Weizsäcker, que es este médico alemán. Claro. Vos sabés que justamente el doctor Luis Quiosa siempre se ha inspirado de muchísimos autores, fundamentalmente el psicoanálisis de Freud, y también de este médico alemán, Victor von Weizsäcker, que fíjate que una parte de nuestra institución lleva su nombre, así que le ha dado mucha importancia, por lo cual yo también me conecté con este autor y me puse a traducir, como te conté, traduje, este autor tiene una obra completa de 10 tomos. Yo traduje el último tomo, que es el más difícil, que se llama Patosofía, y después publiqué 2 libros más con artículos sueltos, ¿no? Y bueno, este médico lo que plantea es una especie de revolución en la medicina. Él lo que plantea Bueno, es que habría que replantear la medicina desde sus bases, ¿viste? Yo te escuché el otro día hablar y comentar de lo poco que los médicos clínicos mandan al psicoanalista. En una de estas presentaciones de los sábados, me acuerdo que comentaste esto, ¿no? y no Y mandan a los que psicoanalistas, no mandan no mandan. justamente. Bueno, esto es una de las cosas que este médico alemán cuestiona, porque él cuestiona la medicina científica toda tan mecanicista, ¿no? Y propone humanizar la medicina, humanizarla más en el contacto con el hombre enfermo. De hecho, tiene un libro que se llama El hombre enfermo, ¿no? Él es una persona que viene de una familia muy conocida, de mucha alcurnia, porque el sobrino de él fue presidente de Alemania durante 10 años, y el otro sobrino de él fue premio Nobel de Física, y a él no se lo conoce tanto, porque justamente ha planteado ideas tan subversivas, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, Doris, de ¿cuáles que son las ideas? las ideas subversivas son de que hay que introducir lo humano en la medicina, que nosotros nos olvidamos de que el ser humano no es una máquina, ¿no? De que el ser humano tiene una vida. Nosotros muchas veces llevamos nuestro cuerpo al médico como uno lleva el coche al taller, siempre digo eso, ¿no? Y, y lo tratamos como si fuese una máquina. Pero yo digo, nuestro cuerpo no es una máquina, porque yo tengo el auto parado afuera en la vereda, en la calle, y para que el auto se mueva yo me tengo que subir y lo tengo que manejar. Solo no se mueve ni va a ninguna parte, pero nosotros los seres humanos estamos animados y tenemos deseos, tenemos motivaciones, vamos para algún lado. Justamente Weizsäcker, una de las cosas de las cuales nos habla es de las categorías páticas. ¿Qué son las categorías páticas? Él dice que nosotros, todo lo que vive va para algún lado, ¿no? Basta con sentarte en un café y mirar a la gente y la gente toda va para algún lado. Y él dice que nosotros vamos moviéndonos dentro de lo que él llama las 5 categorías páticas, que son el quiero de la voluntad, el puedo en cuanto a potencia, el tener permiso, el tener el deber y a ver, siempre me olvido de alguna, como 5 categorías páticas entre las cuales uno se mueve permanentemente y a veces quiero pero no puedo, puedo pero no debo, ¿no? Y estamos siempre en esta lucha entre estas 5 categorías que nos mueven por la vida. Él dice que también algún día podemos hablar de más categorías o de menos, pero que a él le gustan estas 5. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llevamos el cuerpo al médico, como llevamos el auto al taller, justamente muchas veces pasa de que después la cosa no funciona, ¿no?
porque los medicamentos me hacen mal, o los medicamentos no dan el resultado que tendrían que dar, o bueno, tengo una empeoría, ¿no? Y nunca se sabe bien por qué, porque viste que nuestra medicina científico-natural funciona muy, muy bien en las cuestiones de urgencia médica, pero todo lo que es crónico, es un lío, ¿no? Generalmente con nuestra medicina alopática mecanicista la cosa no funciona muy bien, ¿no? Entonces este hombre plantea construir una teoría general del hombre enfermo, es decir, comprenderlo en su totalidad, ¿no? Él dice, no basta con agregar un poquitito de psicología a la cuestión, a la medicina, no basta poner 2 o 3 materias de psicología en la Facultad de Medicina, por ejemplo, sino que en realidad hay que replantear la cuestión desde sus bases, porque el ser humano no solo lo tenemos que considerar desde su punto de vista físico, sino también desde el punto de vista anímico. ¿Por qué enfermamos, según vos? Bueno, ¿por qué enfermamos? Porque nos ocultamos a nosotros mismos una historia o un drama o sentimientos que nos resultan insoportables tener en la conciencia. Yo lo estoy citando, discúlpame, lo cito al doctor Luis Quiosa, porque yo soy su discípula de alguna manera, ¿no es cierto? Y él ¿Por qué te voy a disculpar? Está perfecto. Bueno, y lo mismo nos dice Weizsäcker también, que él dice que a la enfermedad no hay que decirle afuera con la enfermedad. ¿Viste? Yo me tomo un remedio y me hago la gran ilusión de que ahora nunca más esto me va a molestar, pero después resulta que, como dije hace un rato, el remedio me cae mal o no me hace el efecto. Él dice, no le digamos a la enfermedad afuera con ella, digámosle sí, pero no así. Y entonces él propone hacer que el médico tenga una camaradería itinerante con el enfermo. O sea, que camine un trecho junto al enfermo que con nuestra medicina actual evidentemente es bastante difícil, ¿no? Esto era más típico de los médicos de antes, de los médicos, ¿viste, Luisa? Que venían a la casa, que conocían. Sí, pero yo quiero saber por qué enfermamos, Dorit. Bueno, ya te lo dije, porque nos ocultamos a nosotros. Bueno, sí, pero ¿cómo descubrimos los dramas? Los dramas los descubrimos a través del psicoanálisis. El psicoanálisis fue muy importante para el doctor Víctor von Weizsäcker. Él se conectó con Freud, tuvo una larga correspondencia con él y tuvo un encuentro personal. O sea, nosotros los psicoanalistas, vos o yo, ayudamos al paciente a ser consciente cuál es esta historia, cuál es este drama que él no quiere tener en la conciencia, prefiere reprimir, todos reprimimos, ¿viste, Luisa? Todos reprimimos siempre alguna cosa, además enfermar todos alguna cosa de vez en cuando tenemos, ¿no? Entonces, sí, pero no así, tratemos de comprender ese lenguaje de órgano, porque también Weizsäcker habla de esto, del dialecto de órgano, ¿no? Él, por ejemplo, en su libro ¿Por qué enfermamos? No, porque ya estoy con el ¿por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos Luis Quiosa? Luis dice, las veces que vino y que lo leímos, drama en el alma, enfermedad en el cuerpo. Sí. Pero la investigación del drama tiene que ser psicoanalítico, porque claro, es consciente para el paciente. Así es. No sabe cuál es el drama que lo busca. Ese es el... Así es, ¿no? Y la enfermedad es como un gesto, decimos nosotros, como un lenguaje, y necesitamos a alguien que nos ayude a comprender ese lenguaje. Algunas de estas
manifestaciones nosotros las conocemos muy bien, porque cuando una persona, mirá qué interesante, Luisa, cuando alguien se pone colorado, en realidad es un síntoma. Y sin embargo Claro. decimos, ah, mira, fulanito tiene vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos decimos, tiene una vasodilatación periférica de bla, bli, blu, no decimos eso, porque nosotros conocemos su significado y entonces Mira, directamente... ahora que trajiste ese ejemplo, me doy cuenta que la gente actualmente se pone menos colorada. Era Y puede joven, ser, antes había más rubor, más puede ser, putas, y sí. entonces ahora la gente se pone menos colorada. Es muy interesante lo que vos decís, porque también viste lo que pasa, Luisa, también las enfermedades cambian, no solo los gestos. O sea, el ponerse colorado es como un gesto, ¿verdad? ¿No? Y Para también, mí es un síntoma, bueno, también es un síntoma. es un síntoma. Por esto Sí, que vos explicabas de la vasodilatación, sí, todo un ataque al sistema neurovegetativo. Hay claro, que lo hace poner colorado. Y así claro. que lo hace poner colorado, también hay algo que lo hace enfermar. Así es, pero viste, por eso te digo, también las enfermedades cambian, porque Sí, hay enfermedades que van desapareciendo y empiezan a aparecer enfermedades nuevas, antes no tan conocidas, como por ejemplo, cuando fue desapareciendo la sífilis, que ahora tengo entendido que está tipo volviendo, apareció de golpe el SIDA, ¿no? Como si cuando uno va dominando una cierta enfermedad con ciertas medicaciones, de repente esa dramática, esto lo que está ahí en el inconsciente dando vueltas, se tiene que expresar de otra manera. es Y muy importante esto que decís. ¿Por qué cambian las enfermedades? El inconsciente es tan inteligente y tiene esa percepción tan terrible que cuando ve que encontraron la medicación o la interpretación o la investigación, aparece otra para decir, quiero salir de vuelta. ¿Por qué? Porque el conflicto interno no se terminó. Entonces, así es, dando distintas salidas, como hace siempre cuando quiere descargar su libido, su carga, claro, su carga sexual. Siempre claro. busca el camino para hacerse ver. Mirá ahora este Sí. virus desgraciado, esta Mm. pandemia de terror, Sí, está sí. azotando al mundo. Ujú. Bueno, la epidemia es también, vuelvo a los textos de este médico alemán Weizsäcker, él dice que la epidemia, en realidad dice que todas las enfermedades son enfermedades sociales, porque la misma sociedad va viviendo dentro de un consenso, dentro de una red, como decimos ahora, y se contagia, no nos contagiamos solamente los virus, también nos contagiamos los sentimientos. Y como justamente los sentimientos, los afectos, ya decía Freud, siempre se descargan, si yo le pongo, chácate, un remedio o le pongo una tapa, bueno, de alguna manera, otra, como vos dijiste recién, el afecto va a buscar su descarga de otra manera, Su ¿no? destape, Su sacar la tapa destape. y salir por otro lado. Y sí, Voy a ¿no? salir Es por así. este lado que no me conoces. Y fíjate la gripe, qué interesante que es, Luisa, porque la gripe le inventan una vacuna y se las arregla para que el virus cambie y salga de otra manera. Y Mute. todos los años, claro, siempre está mutando y la vacuna sirve para Claro. cierta cantidad de tiempo y después ya no sirve más porque hay un virus nuevo, hay una inteligencia
Y como vos dijiste, el inconsciente es inteligente, pero no solo el tuyo y el mío, el inteligente No, todos los sistémico. inconscientes. Claro, porque ¿dónde termina mi inconsciente y empieza el tuyo, por ejemplo? No sabemos muy bien, porque estamos por ahí conectadas de alguna manera. Entonces, como dije recién, contagiamos los virus, pero nos contagiamos los sentimientos. Y nos Qué contagiamos. bueno esto que decís. Vos sabés que el tiempo es tirano en televisión y creo que nos hemos excedido porque lo vi Ay, aparecer ya. 10 veces, sí. Qué placer, Dori. Te voy a invitar de vuelta. El placer fue mío. Vamos a meternos directamente en las profundidades del alma. Sí, me parece bárbaro. Que están en el cuerpo. Apasionante. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luisa. Te Actualidad y agradezco un montón. psicoanálisis. Bueno, gracias a vos. Con estos problemas tecnológicos que tuvimos. Y bueno, bueno. es, es lo que hay, como dicen. Pero lo grabamos igual. Muchísimas gracias, realmente. Bueno. Me gusta cómo escucha cada uno a los profesores, a los maestros, porque uno también es original para escuchar. Sí, tal cual. Gracias a vos, Luisa. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, con mucho gusto. Un beso grande. Voy a las reflexiones finales, como siempre. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Bueno, hemos tenido un diálogo científico, cariñoso, afectivo, respetuoso, cosa que como modelo a seguir en todas las relaciones es fundamental, tanto las familiares como las laborales como las amorosas. El diálogo permite exponer en palabras un montón de situaciones inconscientes que no se pueden destrabar y después nos enferman. Cosas sencillas, o nos duele la garganta, no estornudamos, decimos que es la alergia, o en esto que decía Dorit, que no es como llevar el cuerpo enfermo, el alma enferma, al médico es como llevar un coche al mecánico, no. Uno es mucho más que un robot, parece una verdad de perogrullo y estúpido, pero creo que hay que reivindicar al ser humano en su totalidad. Los médicos también, no somos un número, me pongo como paciente, no somos un órgano enfermo, somos una persona completa que se ha enfermado. Entonces algo pasa en la estructura psíquica mental de ese sujeto que se ha salido del eje. Algo que uno sabe, algo que uno no sabe. Por ejemplo, hablábamos recién con el director que todos los problemas tecnológicos que tuvimos en esta grabación a mí me hizo saltar un arreglo dental y sufrimos, y él también sufrió. Es decir, que pudimos expresarlo. No lo suficiente en mi caso porque, bueno, estaría flojo también el arreglo, ¿no? Pero así como este pequeño detalle de un arreglo dental, tenemos en el otro extremo las enfermedades graves, como las enfermedades autoinmunes, el cáncer,
todo eso necesita de una investigación psicoanalítica, porque hay que ver qué le pasa a ese inconsciente para hacer que las células sean células suicidas. Una, la del cáncer, se le cortó la cadena y hacen cualquier cosa. Perdieron la ley, la organización y se desestructuran totalmente. Pero esa relación entre la célula y la mente habla que la mente previamente se desestructuró, perdió el eje, la organización y no pudo expresarlo profundamente, por lo tanto fue a parar al cuerpo, que es nuestro lugar de descarga, porque el inconsciente tiene una ley fundamental, necesita descargarse de cualquier forma, no es solo la descarga sexual y amorosa en el coito o en la relación sexual, también es en los órganos internos o la piel, puede ser, en todo el cuerpo en general, que se expresa. Evidentemente este es un temazo, ¿por qué enfermamos? Y la investigación psicoanalítica. Nos vemos.